A diferencia de las emperatrices de Occidente, las de Bizancio no se limitaron a influir en las sombras sobre sus consortes, sino que ejercieron públicamente el poder en aquel estado. Como depositarias de la memoria de las dinastías, las augustas garantizaban como regentes la continuidad y estabilidad del poder y, en ausencia de herederos directos, proporcionaban un nuevo titular al imperio mediante el matrimonio o la adopción. Entre todas ellas destacó la ateniense Irene, esposa y madre de emperadores, y ella misma llamada emperador, así en masculino, quien fue una mujer controvertida y con fama de cruel. Irene llegó a Constantinopla desde Atenas en noviembre del 769. En aquel entonces tenía 15 años. El emperador Constantino V la había escogido para esposa de su hijo, el coemperador León IV, quien acababa de cumplir los 19 años. El soberano deseaba reforzar mediante este enlace los vínculos entre la capital imperial y la provincia de Grecia. El imperio vivía horas difíciles. En el exterior hacía frente al acoso de eslavos y árabes, mientras una grave crisis provocada por la política religiosa de la dinastía Isauria lo desgarraba internamente. En el año 754, Constantino V había declarado el iconoclasmo, la supresión de las imágenes religiosas. Esta era la doctrina oficial de la Iglesia. Sin embargo, los llamados iconódulos o esclavos de los iconos persistieron en su devoción a pesar de la persecución de que fueron objeto y se aliaron con el Papa de Roma. En enero del 771, Irene dio a luz a su único hijo Constantino en la Cámara de la Púrpura del Gran Palacio de Constantinopla, estancia reservada para el nacimiento de los vástagos de los soberanos reinantes. En agosto del 775, tras la muerte de Constantino V, Irene y León IV ascendieron al trono. 5 años después, el 8 de septiembre del 780, el emperador León murió en circunstancias misteriosas, envenenado, según algunas fuentes, por una corona del tesoro de Santa Sofía. El nuevo soberano, Constantino VI, quien no había cumplido todavía los 10 años, habría sido presa fácil de sus enemigos, de no ser por la firme resolución de su madre. Irene tomó el timón de la nave del Estado y con el auxilio de sus eunucos de confianza, Escio y Estauracio, se deshizo hábilmente de sus principales adversarios, los hermanastros de León IV. De este modo, Irene inició su reinado público, que se prolongó con algunas interrupciones a lo largo de los 22 años siguientes. La desaparición de Constantino V no había ocasionado ningún cambio en la política religiosa del imperio. Desconfiando de la lealtad de los comandantes del ejército, en su mayoría iconoclastas, Irene decidió acercarse al partido iconófilo y planeó junto con su fiel colaborador Tarasio, consagrado patriarca de Constantinopla, la restauración del culto a las representaciones sagradas. Tras un intento de restauración frustrado debido a la oposición de los regimientos instalados en la capital, en otoño del año 787 se celebraron en Nicea las sesiones del Séptimo Concilio Ecuménico, a las que asistió una multitud de obispos y monjes tanto de Oriente como de Occidente. La asamblea eclesiástica concluyó con la condena del iconoclasmo y el reconocimiento de los iconos, convertidos desde entonces en uno de los signos distintivos del mundo ortodoxo. Los presentes aclamaron a Irene y al joven Constantino VI como dignos sucesores de Helena y Constantino el Grande, los primeros emperadores cristianos de Roma. Sin embargo, las relaciones entre madre e hijo ya habían comenzado a agriarse. El emperador había llegado a la edad adulta, pero Irene no quería cederle el poder. Para controlarlo mejor, había roto el compromiso matrimonial de Constantino con una de las hijas de Carlomagno y lo había obligado a desposarse con María de Amnia,
una muchacha de la pequeña nobleza de Anatolia, quien, según se cuenta, era famosa por su belleza. Constantino, a pesar de ello, la llegó a odiar y la engañó con una de sus damas, llamada Teodota. Esto fue la causa de su perdición. Antes, en octubre del año 790, el joven soberano logró hacerse con el control del estado gracias al apoyo de las tropas acuarteladas en Asia Menor. Irene fue confinada temporalmente en el palacio de Eleuterio, que ella misma había ordenado construir, pero 2 años después obtuvo de su hijo la rehabilitación de sus honores y el regreso a la corte. Algunas fuentes la acusan de instigar la pasión de Constantino, quien en el año 795 repudió sin motivación aceptable a María y contrajo matrimonio con su amante Teodota, a quien honró con el título de Augusta. El patriarca Tarasio reconoció la ceremonia, pero los más conspicuos representantes del partido monástico negaron la validez de la unión, provocando el llamado cisma del adulterio en el seno de la Iglesia bizantina. El 19 de agosto del 797, tras un golpe de palacio, Constantino VI fue cegado por orden de su madre en la Cámara de la Púrpura, el lugar donde había nacido. Mientras Irene asumía el poder absoluto, su hijo y Teodota eran recluidos en un monasterio. A partir de entonces y durante casi 5 años, Irene gobernó Bizancio con mano de hierro, con el título masculino de Basileus, que significa emperador. Contra la costumbre, rechazó casarse con ninguno de los candidatos que le ofrecieron y tan solo aceptó mantener una negociación matrimonial con Carlomagno. Al parecer, Irene trataba de asegurar, mediante esta alianza con el emperador Franco, la continuidad de su reinado en solitario en Oriente. Pero su plan fracasó cuando su antiguo amigo, el eunuco Escio, se alió con el ministro de Finanzas Nicéforo. El 31 de octubre del 802, a través de un fulminante golpe de mano, Irene fue arrestada y conducida al monasterio de la isla de Príncipo en el mar de Mármara, en donde permaneció unos días. Después, por orden de Nicéforo, convertido ya en el nuevo emperador, la trasladaron a Lesbos. Ahí murió al poco de su llegada. Irene había reinado como consorte más de 30 años, eso sí, con grandes conflictos familiares. La primera emperatriz a título propio que ocupó el trono de Constantinopla fue una mujer excepcional. Fue poderosa, cruel e intrigante. A pesar de todo esto, los cristianos ortodoxos la veneran como santa y el día 7 de agosto celebran su memoria como restauradora del culto a los iconos, las fascinantes imágenes sagradas.